Tenemos en la línea al nuevo ministro de Salud, Abel Salinas. Señor Salinas, bienvenido. Buenas tardes. Fátima, buenas tardes. Un gusto siempre estar con ustedes. Bien, se han hecho cuestionamientos sobre incluso la idoneidad de algunas personas dentro de este gabinete. Se señala que no es de ancha base. ¿Qué podría responder y cómo generar o cómo se va a buscar generar consensos para que la población sienta más confianza en este periodo que les corresponde? Sí, yo creo que lo primero es que este es un gabinete de transición que tiene como primer objetivo garantizar las elecciones limpias, transparentes, sin ningún tipo de interferencias en los plazos preestablecidos. Eso significa el 11 de abril. Y eso es algo que ya ha quedado claramente expresado por el presidente Merino y por el premier Antero Flores. En consecuencia, eso es una primera cosa. Lo segundo es que hay que continuar con una serie de tareas porque la lucha contra la pandemia no ha terminado. Hay cosas muy pendientes por ahí que hacer y naturalmente la predisposición de todos nosotros. Esto no es un tema fácil, estamos en un momento naturalmente de muchas controversias. Sin embargo, nuestra predisposición, y la mía en particular, de buscar los consensos, de abrirme al diálogo y conversar, eso está perfectamente calculado dentro de nuestros planes y en el propio, sin lugar a dudas. Bien. Correcto. Doctor Salinas, yo le quería preguntar si es que para usted es fácil ya enfocarse únicamente en su labor como ministro cuando hemos visto estas manifestaciones en la calle el día de ayer, ¿no? Heridos. Es cierto, manifestantes, algunos violentos, pero la policía también reprimiendo a ellos. Entonces, digamos, para el gabinete, la sensación es que, bueno, aboquémonos al trabajo de cada uno, esta crisis en las calles política ya pasará, o cuál es un poco la percepción al interior del gabinete, o en todo caso, en su caso particular, doctor. Sí, yo creo que una de las primeras cosas es que yo aprovecharía siempre para hacer un llamado a la serenidad. Entiendo que el Perú, los ciudadanos, nuestros compatriotas, de alguna manera se han polarizado. En consecuencia, lo que tenemos que buscar es las formas de expresión. Exitosa. Una primera forma es la que hemos conversado hace poco, que tiene que ver con la elección. El voto popular es algo que es una forma de expresión. Sin embargo, las discrepancias que puedan existir, mientras que estas cosas sean pacíficas y se guarde la seguridad, evitando el riesgo de contagio, por ejemplo, el riesgo sanitario, yo creo que son bienvenidas. Y reitero que hay que abrirse al diálogo porque hay que escuchar. Yo creo que hemos venido en los últimos años en muchas confrontaciones. Hemos vivido en los últimos meses y yo diría que los últimos años en una confrontación permanente. Y sobre todo, los más jóvenes ven con cierta preocupación o hartazgo este tipo de cosas. De manera que toca abrirnos, escuchar, socializar y buscar consensos. Esa es una labor que va a tener que utilizar de todas maneras este gabinete de transición, a la par que tiene que seguir trabajando para lo que ha sido designado. Es decir, en el caso nuestro, seguir trabajando porque la pandemia no ha terminado. Correcto, pero ¿los consensos con quién, ministro? Porque, claro, o sea, se supone que estas protestas en la calle no tienen una representación política. Es más, cuando políticos se han querido unir, pues finalmente han sido, digamos, eyectados, ¿no? Han sido alejados de las marchas. Entonces, ¿cómo consensuar con una manifestación, una protesta, una indignación que parece no tener representantes a través de la vía política? Bueno, en realidad es cierto, hay un grupo que han tratado probablemente de aprovechar la oportunidad y sumarse, algunos grupos políticos, en fin, cosa que ha sido, como bien usted dice, Cristian, han sido rechazados por los propios manifestantes, gracias a Dios, en algunos casos con un poco de violencia, pero gracias a Dios no ha ocurrido nada serio. Exitosa. Que lamentar. Sin embargo,
creo que el mensaje que tenemos que dar de tranquilidad, de consensos, de apertura, de que hay personas, mire, yo en lo personal he dejado mi trabajo por servir en un momento sumamente difícil al país, y yo creo que eso debe ser interpretado también por los no organizados, en todo caso los que no pertenecen a ninguna organización, pero que sienten alguna discrepancia. Y esa es una cuota que tenemos que dar de tolerancia y serenidad al país. Y en todo caso, a mí me pueden buscar, podemos canalizar los grupos que crean convenientes, de universidades, de jóvenes que han perdido el trabajo, etcétera, porque tenemos que buscar ese acercamiento y mostrarles que lo que queremos hacer es llegar lo mejor posible, limpiamente, a unas elecciones para que la gente pueda decidir por sus preferencias, transparentemente. De acuerdo. Quisiera que nos vayamos al tema exactamente de la gestión, pero no sin antes preguntarle si le genera alguna sensación particular el que haya existido la intención que permanezca más bien la señora Mazzetti antes de designarlo usted en la cartera de salud. No, me parece bien. Yo mismo estuve alentando esa posibilidad. Conozco a la ministra Mazzetti de mucho tiempo atrás. He sabido de su trabajo, he sabido de algunas correcciones que ha hecho, otras que lamentablemente no se pudieron hacer. Hemos conversado largo con ella, y que en estas circunstancias actuales, con este nuevo gabinete, creo que va a ser más fácil continuar con las correcciones. Hay muchas que necesitamos mejorar, como por ejemplo las pruebas diagnósticas, que son las pruebas de detección de antígenos, no las pruebas serológicas o mal llamadas rápidas. Elaborar un mensaje comunicacional, que es la comunicación de riesgo, mucho mejor elaborado, diferenciado por cada grupo humano, por cada localidad, por cada grupo laboral, toda vez que la pandemia, este virus va a estar con nosotros por lo menos 2 o 3 años, y tenemos que cuidarnos, y la vacuna no va a ser algo inmediato ni va a ser para todos. Ajá. En consecuencia, eso hay que tenerlo claro, y por lo tanto estas cosas tenemos que trabajarlas, y esa va a ser una de las tareas que vamos a hacer. Bien, entonces, por ejemplo, el tema de las pruebas rápidas, que sean en todo caso más el uso de las pruebas moleculares o solo pruebas moleculares para poder descartar, y cómo van a acelerar el tema de las pruebas rápidas moleculares. ¿Podemos aproximar en algunas semanas que esto se dará? Por favor. Sí, estamos en un proceso. Como entenderá, tengo pocas horas en el ministerio. Sí. Todavía no tengo los plazos, pero hemos visto la posibilidad de tener poco más de 800.000 pruebas de detección de antígeno, que puede tener la vía molecular o no la vía molecular. Hay varias formas de hacerlo. Hay pruebas rápidas de detección de antígeno, que lamentablemente se pueden confundir con las pruebas serológicas, que a veces les llaman rápidas, mal llamadas rápidas, pero que detectan anticuerpos. En este caso estamos hablando de la detección real del virus, y sí es posible, y estamos abocados en eso. Espero pronto poder anunciar cómo es que vamos a virar y reorganizarnos, porque este es el momento, cuando la pandemia está de bajada, pero no estamos exentos de un segundo brote o una segunda ola, como muchos le llaman. Exitosa. Y ahí es donde vamos a tener que utilizarlas, y seguramente vamos a tener más éxito en las medidas de contención gracias a ese tipo de pruebas, gracias a la intervención multisectorial del Ministerio de Salud, del Servicio de Salud, de los gobiernos locales, la sociedad organizada, la policía, las Fuerzas Armadas, etcétera. Vamos a poder identificar, cercar mucho mejor, en forma mucho más eficiente e inteligente, la circulación del virus. Correcto. Ministro, a ver, yo podría también, digamos, no entre hacerme loco y ser positivo y seguir hablando de cuáles son las medidas que usted va a tomar como ministro de Salud, pero lo cierto es que hay una legitimidad que la calle aún no le da al nuevo gobierno, y lo que es más grave aún, el Congreso de la República, que le tiene que dar una primera legitimidad a pesar de lo que la calle diga, pues ya tenemos 3 bancadas, o por lo menos representantes de las bancadas, que no les van a dar el voto de confianza al nuevo gabinete del señor Flores Arauz. Entonces, digamos,
la prioridad número uno no debería haber, primero, convencer al Congreso y segundo, ir a convencer a la calle de que este gobierno tiene intención de hacer las cosas bien y de que no van a hacer realidad los temores que mucha gente tiene? Sí, desde luego. Yo creo que son dos tareas que hay que hacer. Y entiendo, ayer en el Consejo de Ministros, el propio Premier ha asumido esa tarea. Seguramente... ¿Cuál? La de convencer en el Congreso para el voto de confianza. Así es. Claro, es que tenemos que evitar la confrontación. La confrontación no nos ha llevado a nada bueno a nadie, a ninguna de las partes. Un Congreso cerrado, un presidente vacado, y los peruanos en esta disyuntiva. Creo que con madurez tenemos que entender que este tipo de posiciones no nos ayudan a nadie beneficia. Entonces, y lo que hay es un rechazo. ¿Usted estaba a favor de la vacancia, ministro? No es que sea a favor, lo que ocurre es que es un hecho, digamos, determinado. Correcto, previo, ¿no? Para mí también es un hecho consumado y yo le he dicho, me parece legal, constitucional, no me parece golpe de Estado, pero mi posición antes era que, claro, por la situación en la cual también estaba el Congreso, pues no era lo más adecuado el tema de la vacancia. Por eso le hacía esa pregunta, independientemente de que efectivamente ya es un hecho consumado. Ya es un hecho consumado. Yo creo que como es un hecho consumado, fue un hecho consumado el cierre del Congreso del año pasado, y que para algunos fue bueno, para algunos fue inconstitucional, para algunos fue un golpe. El Tribunal Constitucional decidió, hubiera sido bueno que fuera por consenso, sin embargo los votos fueron muy ajustados, 4-3, si no me equivoco. Correcto. Entonces eso deja pues una sensación de polarización. Entonces, correcto, que se mantiene todavía. Una última para darle paso a Fátima de mi parte, ministro, por favor. En esa línea, sí, claro, que usted decía que el TC se pronunció respecto de la disolución del Congreso, ¿le parecería lo más adecuado que el Ejecutivo intente finalmente retirar la demanda competencial y ya no hacer que el TC se pronuncie no sobre el hecho consumado, sino sobre la gran apertura y falta de claridad que hay respecto del artículo de la Constitución que habla de la vacancia, o le parece que sería sano que el TC se pronuncie para en un futuro tener las cosas claras? Yo creo que hay un trabajo a desarrollar ahí. Si bien es cierto, esto es una competencia que está trabajando la doctora Delia Muñoz, la ministra de Justicia, que además tiene las capacidades como innegables, jurídicas y constitucionales, lo que sí creemos los peruanos, con menos conocimiento que ella, es que sí tenemos que desarrollar mejor tanto la posibilidad de las vacancias como las posibilidades de los votos de confianza. Exitosa. Yo creo que de ambas partes han habido excesos probables o uso excesivo en todo caso, y creo que podríamos llegar tenemos que trabajarlo de todas maneras. La Constitución es un marco legal, pero hay que desarrollarlos mucho más efectivamente. De acuerdo. Ministro Abel Salinas, le pido que nos dé unos segundos para irnos a la pausa y le voy planteando dos preguntas, ¿no? Sobre las vacunas, lo que se había mencionado, la posibilidad de que lleguen a partir de este año o en el primer trimestre próximo, y la forma de distribución. ¿Ustedes van a permanecer con esa posición? ¿Van a hacer algunas variantes? ¿Qué le va a decir a la población respecto a las vacunas? Y también sobre el toque de queda, la restricción en playas, por ejemplo, a nivel de Lima y Callao. Entiendo que en las demás regiones van a tomar la decisión de forma autónoma. Es decir, estos puntos, ¿no?, que también son de la lucha contra el COVID respecto a la entrada del verano. ¿Qué va a cambiar? Volvemos con sus respuestas después de la pausa, ministro. Estamos en Exitosa Perú, los 95.5 de la FM. El ministro de Salud, Abel Salinas, está en la línea y le dejamos planteadas dos interrogantes. El tema de la vacuna, se habló de distribución probablemente desde este año o el primer trimestre, prioridad de algunas personas muy vulnerables, y también sobre el toque de queda. Le escuchamos, señor Salinas. ¿Está en la línea el ministro? Vamos a recuperar la comunicación. Sí. Aquí está. Sí, bien, le escuchamos. Le escuché bien. Muchas gracias. Primero, respecto a la vacuna, a pesar de todos los tiempos acelerados, tratando de cuidar la rigurosidad científica y la seguridad de las vacunas, no todas van a estar disponibles tan pronto.
vamos a tener diferentes tipos de vacunas muy probablemente el otro año, pero el tenerlas no significa que las vamos a poder aplicar fácilmente, porque cada una tiene alguna característica diferente. Inclusive podría haber alguna que es de una sola dosis, hay otras que son de 2 dosis, las que son de 2 dosis necesitarán siempre utilizarse la misma, y nosotros probablemente vamos a tener de diferentes tipos de vacunas, lo cual ya significa dificultades para su aplicación desde el punto de vista de operación. Algunas necesitan ciertos grados de temperatura diferentes y no es tan fácil esa cadena de frío, de manera que no es algo inmediato y que creo que de ninguna manera podríamos mencionarlo como un triunfo. Es un proceso, el virus va a durar 2 o 3 años más con nosotros, y lo más importante es prevenirlo también con el cuidado que todos sabemos a través de un mensaje bien hecho. Es decir, ¿no se apresura a decir para qué trimestre de este año, el próximo? No, el próximo año seguramente, esperemos que entre el primer y segundo trimestre. De acuerdo. Pero también decirles que la vacuna, digamos, tiene una serie de dificultades para su aplicación, pero no va a ser tampoco, y esto hay que ir entendiéndolo, no es una vacuna para todos. Es una vacuna que va a estar orientada a disminuir la mortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que primero va a haber que colocarla en las personas que tienen riesgo de infectarse, pero al mismo tiempo de morir si se infectan, ¿correcto? Sí. Y naturalmente al grupo humano que tiene que garantizar la continuidad de los servicios. Por ejemplo, el grupo de trabajadores de salud, el grupo de la policía, de las Fuerzas Armadas, que tienen que asegurar los servicios básicos, la continuidad de los mismos. Sí. Y después podrá ser una vacuna para el resto de la población, para que no se contagie, aun cuando no tenga riesgos graves si se contagia. Bien, dice no para todos porque de momento al inicio no se podrá aplicar a todos los peruanos, entiendo. Toque de queda, restricción en playas, por favor. Bueno, yo creo que de acuerdo a las cifras que vayamos encontrando en las próximas semanas y de acuerdo al mensaje comunicacional, otra vez insisto con esto, es la estrategia valiosa que vamos a trabajar para que cada quien aprenda a cuidarse en donde esté, en donde le toque ir, le toque trabajar, e incluido sus momentos de esparcimiento. Si logramos eso, yo creo que vamos a poder ir distendiendo algunas medidas, pero va a la par de los resultados que vamos encontrando, las cifras, y de cómo estamos interiorizando ese mensaje en cada uno de los ciudadanos, que es un mensaje diferente al que hemos venido trabajando, este mensaje que era de persecución, de sanción, o peor aún, este mensaje de complicidad. No, vamos a cambiarlo por un mensaje de protección, de seguridad, de cuidado. Bien, pero todos sepan cómo cuidar. Sí, le entiendo, señor Salinas, ministro, pero a ver, no me termina de contestar, o quizá todavía está entrando en evaluación. Así es, esto es una permanente evaluación antes de tomar una decisión. De acuerdo. Bien, Cristian. Sí, no, yo le quería preguntar, siempre, claro, siempre por la inestabilidad actual a cargo de que se dé el voto de confianza en el Congreso, si es que usted podría asegurar que en lo que da su gestión hasta el 2021 podríamos finalmente ver, lo hemos conversado cuando conversamos con usted como doctor y analizando el tema de la pandemia, las pruebas rápidas, ¿no? Que vienen, las moleculares rápidas que viene desarrollando la Cayetano Heredia y que ellos han venido denunciando que no tuvieron respaldo del Ejecutivo y que finalmente la tienen desarrollada, lo que le falta son los procesos de validación. ¿Usted podría asegurar que se va a poner a disposición y que usted está seguro se van a poner en el mercado o por lo menos a disposición del Estado pruebas rápidas moleculares hechas en el Perú? Absolutamente. Creo que esto es una necesidad y es algo urgente. Hay productos desarrollados en el propio país que tenemos que retomar inmediatamente. No vaya a pasar como en los meses anteriores. Cuando hacíamos las pruebas moleculares convencionales, solamente había un laboratorio calificado, certificado, que era el laboratorio del Instituto Nacional de Salud. Y no se certificó a ninguno por muchos meses, cuando en realidad era posible. Estas pruebas se hacían en muchos laboratorios públicos y privados, pero lo que demoró fue la certificación.
En realidad lo que vamos a hacer ahora es retomar estos temas, y estoy poniendo un ejemplo, lo de los laboratorios, el procesamiento de las pruebas, y en este caso, respecto a su pregunta, retomar estas. Hay alguna prueba molecular desarrollada también por el propio Instituto Nacional de Salud, también por la Universidad Cayetano Heredia, y hay que retomar eso inmediatamente. No podemos dejarlo de lado de ninguna manera. Sí, nos tenemos que ir porque tenemos también otra conversación, pero una última. ¿Ha removido o ha nombrado ya a funcionarios de confianza? El viceministro, por ejemplo, de Salud, Suárez Oño, ¿se queda o ya nombró uno nuevo? Esos detalles, señor Salinas, ministro. En concreto, puedo con satisfacción decir que el doctor Suárez Oño, viceministro de Salud Pública, va a continuar en la gestión. Es una persona calificada y por lo tanto continúa. De acuerdo, Correcto. Muchas gracias. Buen dato. Gracias. Ministro, nos quedamos con algunas dudas, pero ojalá podamos hablar nuevamente en unos días. Que esté bien. Correcto. Había una desde Tacna, perdón, no sé si ya se fue el ministro. Aquí estoy. Ok, es entonces. Sí, el protocolo para abrir las fronteras en Tacna, ¿depende del Ministerio de Salud, depende del gobierno regional? Es una pregunta que nos envía nuestro corresponsal desde Tacna. Tiene que, naturalmente, tener la propuesta, la validación del Ministerio de Salud. Acuérdense que estamos en una situación de emergencia nacional y los gobiernos regionales participan en sus recomendaciones, pero la decisión final tiene que ser del gobierno nacional en este caso. Ok, pero ¿quién tendría que enviar el protocolo a aprobar para que finalmente se dé esta aprobación y se abran fronteras, ministro? Bueno, puede partir inclusive del gobierno regional la iniciativa y se analiza con ellos. Naturalmente aquí no hay una rivalidad, sino una complementariedad. Tenemos que trabajar en conjunto. Correcto. Lo que pasa es que actualmente parece que entre todos se tiran la pelota y el gobernador dice no soy yo, es el MINSA, y claro, el MINSA finalmente no aclara si es que ellos lo van a hacer, más allá de que lo pueda hacer también el gobernador regional. Ese tema también a discutir, ministro Abel Salinas. Muchas gracias.